Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Aprendiendo la Palabra. Tenemos el privilegio de estudiar esta semana el Día del Señor y te envío un cariñoso saludo desde los llanos orientales de Colombia, deseando que seas muy feliz y que Dios te llene de muchas bendiciones en el lugar donde te encuentras. Quédate con nosotros para seguir aprendiendo. El versículo base para este estudio lo encontramos en segundo libro de Pedro, capítulo 3, verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Este primer verso nos pone de manifiesto la realidad de la destrucción de todas las cosas. Vemos el mundo como lo conocemos y según la Escritura y según la palabra de Dios se nos dice que todas las cosas han de ser deshechas, han de ser eliminadas en un momento. Y esto nos hace pensar, entonces, ¿qué es lo verdaderamente importante en la vida mientras tú y yo tenemos vida? Pues lo vamos a ir conociendo en este estudio. Sin embargo, no todas las personas creen en Dios y desde épocas antiguas se tuvo muchas veces la idea de que las personas que tenían fe en Dios, pues eran personas de más confianza, porque tenían un temor de Dios y porque creían en un juicio venidero. Y eso de alguna manera se consideraba que les hacía ir por sendas más justas y menos corruptas y menos pecaminosas en la vida. Sin embargo, de alguna manera esto ha ido cambiando en los últimos tiempos y ya muchas personas dejan de creer en Dios para estar del lado del escepticismo. Y ya Pedro nos advertía acerca de cómo estas personas iban a actuar en el final de los tiempos, los que se manifiestan abiertamente escépticos. Y para ello vamos a ver segundo libro de Pedro, capítulo 3, verso 3 y 4. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Estos versos reflejan la descripción que hace Pedro respecto de los seres humanos que no creen en Dios, que se apartan de Él y de manera burlesca preguntan: ¿y dónde está esa promesa, el cumplimiento de que Cristo va a venir, de su segunda venida? ¿Dónde está? Porque están muy demorados. Muchas personas tienen ese pensamiento y lo hacen de una forma burlona, burlesca, ofendiendo a los que creemos que Dios regresará y también a Dios mismo, porque fue Él quien hizo la promesa. Veamos cómo Pedro responde en 2 de Pedro capítulo 3 versos 8 al 10, cómo él da esta respuesta magistral acerca de estas personas que son escépticas y que no creen. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Vemos, queridos amigos, cómo la respuesta de Pedro se centra en la esperanza que Dios le da al ser humano. Y en primer lugar también él cita el tiempo, cómo tú y cómo yo concebimos el tiempo. Es muy variable, ¿verdad? Muchas veces hemos tenido que esperar en alguna cita, en algún encuentro formal por alguien, y esos minutos de espera para muchas personas les puede acontecer que piensan y les parece que fueron horas de espera. Y entonces, aunque esperaron 15 minutos, parecía que era una hora, ¿cierto? La espera. Y así sigue pasando y Pedro dice: miren, para el Señor un día es como 1000 años. ¿Se imaginan que para Dios sea un día como 1000 años? Pues en 1000 años nosotros hemos desaparecido hace mucho tiempo, ¿verdad? Porque nadie ya en nuestra época vive 1000 años. Pero entonces nos deja de manifiesto de que el tiempo de Dios y el tiempo nuestro es desde una perspectiva distinta la comprensión que se hace de él, porque no es lo mismo para mí el tiempo que para Dios, que es el creador y que de alguna manera él, como creador y poderoso sustentador del universo, no está sometido al tiempo, porque él es eterno. Pero tú y yo sí estamos sometidos al tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo, entre otras cosas, es de lo más valioso que tenemos, porque no lo podemos echar hacia atrás, no podemos regresar en el tiempo, y entonces tenemos que decidir bien qué hacer con nuestro tiempo de vida que Dios nos regala.
Y Pedro entonces les dice a las personas, miren, primero ya tenemos un problema de tiempo, ¿verdad? Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿cierto? Entonces imaginemos esa diferencia que hay. Y luego Pedro dice, pero ese tiempo que Dios aparentemente tarda es un tiempo en el cual Dios le está dando oportunidad al ser humano, porque Él dice, yo deseo que nadie perezca, que nadie muera para siempre. Y ese tiempo debiéramos aprovecharlo en conocer al Señor, en venir a los pies del Señor y en seguir su camino. Y por eso, si tú piensas que el Señor demora su promesa, pues piensa de que una de las razones poderosas por la cual aparentemente demora es porque está procurando que tú le conozcas, que tú le sigas y que tú tengas tiempo de salvación, tiempo de oportunidad y tiempo de esperanza para ir con el Señor a una vida para siempre, a una vida eterna. Y el versículo 10 nos pone Pedro de manifiesto la realidad con lo cual empezamos este tema, el día del Señor, ¿cierto? Un día donde las cosas van a ser destruidas, van a ser deshechas, todo lo que conocemos. Notemos lo que dice Pedro en el verso 10 del capítulo 3. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Queridos amigos, notamos cómo este verso es una descripción fría de lo que acontecerá. Dice Pedro que aquel día, el día del Señor vendrá, y lo cita como la descripción que hizo Jesús en los evangelios, ¿verdad? Como un ladrón en la noche, así será la venida del Hijo de Dios. Un ladrón por la sorpresa que esto implica, porque evidentemente en ninguna parte del mundo una persona que se dedique a hurtar pues da un previo aviso o una notificación para que sepan a qué hora va a ir a robar. Y como eso no pasa en ninguna parte del mundo, así será la venida del Hijo de Dios. Él vendrá y será algo sorpresivo para el ser humano, porque el ser humano vive concentrado en muchas cosas, menos en Dios, menos en buscar de Dios y menos en escuchar de su palabra. Sin embargo, usted que está ahí viendo este video, pues tiene un interés de escuchar de la palabra de Dios, y eso es bueno, porque ese interés le puede llevar a conocer de Dios y a vivir para siempre. Por eso el consejo de Pedro, aunque será destruido este mundo, viene el consejo de él en manera positiva y llena de esperanza. ¿Qué deberíamos hacer entonces cuando nosotros vemos de que este mundo como lo conocemos va a ser consumido por el fuego? Muchos siglos atrás el mundo fue consumido por agua, ¿verdad? Y Dios prometió cuando salió el arco iris de que nunca más sería exterminado el mundo por agua. Pero ahora, hacia el fin de los tiempos, donde Dios pondrá fin al problema del pecado, de la maldad, del dolor del ser humano, entonces ahí será consumido por fuego. Veamos lo que dice Pedro aquí en el versículo 11 en adelante. Ya que todo será destruido, dice él, deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable. Si todo se va a destruir, deberíamos vivir como Dios manda, dice Pedro, siguiendo una conducta intachable, es decir, deberíamos nosotros procurar vivir bien delante de los ojos de Dios y delante de todos nuestros semejantes, y esperando ansiosamente la venida de Dios. Ese día los cielos serán destruidos, dice el verso 12, por el fuego, y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, la promesa que ha hecho Dios, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Entonces, la buena noticia dentro de todo esto, querido amigo y amiga, es que si usted está cansado de este planeta y de la vida en este lugar donde hay mucha injusticia, donde hay pobreza, donde hay dolor para el ser humano, donde hay muerte, donde hay enfermedad y donde hay desgracias que ocurren a diario por donde quiera que observemos las ciudades y los lugares donde residimos, pues Dios dice que esa venida, a pesar de que puede ser muy difícil y muy miedosa para muchos, ¿cierto? Pensar en que todo esto se va a quemar, todo el planeta que usted observa en el lugar donde se encuentra un día será consumido por las llamas, porque Dios va a venir y ese es el día del Señor. Pero ese día del Señor puede darnos esperanza y darnos fortaleza, porque significa que le va a poner fin al mal. Y entonces usted y yo, ¿de parte de quién deberíamos estar? De Dios, porque si estamos de parte de Dios, pues entonces hay esperanza que después de que eso suceda,
igual el Señor nos va a proteger y nos va a llevar a vivir con Él a un cielo nuevo y a una tierra nueva, donde, como dice Apocalipsis, las primeras cosas y las cosas pasadas dejarán de existir para siempre, como el dolor, la muerte, el llanto y todos los sufrimientos del ser humano. Y ahora, apartados del pecado y eliminado el pecado para siempre, pues será una vida de alegría, de santidad, en la presencia de Dios. Y esa es la invitación, queridos amigos, que Dios nos hace mediante su palabra y que Pedro nos está haciendo. Deberíamos vivir de una manera positiva, de una manera correcta delante de Dios, y que Dios nos ayude para que esto sea así, para que cuando ese día del Señor llegue, pues nosotros, tú y yo, podamos estar salvos y seguros bajo la protección de Dios, y antes sea un día de alegría, porque sabemos de que va a ser el comienzo de una nueva vida en la presencia de Dios. Te mando muchos saludos desde Colombia, ¿cierto? Deseando que estas lecciones sirvan para tu crecimiento espiritual, y nos vemos la siguiente semana y que seas muy feliz.